de transparencia, de rendición de cuentas y ahora de gobierno abierto. O sea, tengo ya ahí cuatro registros de trabajo de PAPIT. Y me parece que es una muy buena oportunidad que nos brinda la UNAM a través de la Dirección General de Asuntos de Personal Académico, pues para financiar precisamente proyectos que son con características de innovación, como lo señala el título del PAPID y las convocatorias y los lineamientos para evaluarlo. Y nos parece que es muy atractivo porque tiene como un efecto multiplicador. Nos permite formar becarios en materia de investigación, nos permite publicar libros colectivos y libros autorales, nos permite organizar, por ejemplo, mesas redondas, coloquios, seminarios que apoyen la actividad y al final de cuentas generar un tipo de conocimiento que contribuye a abrir ventanas de oportunidad, que permite elaborar nuevas preguntas y respuestas y que desde luego vayan nutriendo y ensanchando las áreas disciplinarias y científicas en el cual se encuentra asentado el propio proyecto. Entonces, PAPID para mí es un gran elemento de apoyo a la vida académica que demanda tiempo, responsabilidad, una rendición de cuentas muy puntual por los recursos que utilizamos, pero bien vale la pena asumir sus compromisos. Muy bien. Bueno, la verdad se nos hace muy interesante todo este programa de PAPID. Y bueno, justamente relacionado con esto, ya entrando pues en el programa actual, ¿usted cuál considera que es el principal objetivo que se busca lograr con gobierno abierto? Bueno, este es un campo de estudio cuya arquitectura académica parte de tres elementos fundamentales: transparencia, participación y colaboración. Pero el gobierno abierto viene configurándose de manera muy fuerte desde el 2011, cuando incluso México firmó la alianza por el gobierno abierto con otros países, en este caso es pionero. Y la idea de gobierno abierto nos refiere a una forma de desempeño de la democracia contemporánea, donde se respetan sus principios, sus valores, sus elementos de identidad y se incorpora de manera muy interesante lo que llamaríamos la innovación tecnológica en la versión de redes sociales y redes digitales. Entonces, gobierno abierto es una forma de colaboración entre ciudadanos y agencias estatales o agencias gubernamentales, permite la interacción de ciudadanos proactivos en temas relacionados con la vida en común, como medio ambiente, ciencia, tecnología, inclusión, lucha contra la discriminación, por ejemplo, formas de cooperación productiva de abajo hacia arriba de la sociedad, hacia los mercados y hacia las políticas públicas. Y entonces en todo este elemento, pues el gobierno abierto se ha vuelto una tendencia mundial. Está en la literatura, en los libros, en los artículos, en los capítulos del libro. Tiene mucho impacto publicitario y de imagen y resultados en foros como las universidades, los propios gobiernos, organismos regionales, organismos, digamos, supranacionales. Y entonces es todo un movimiento que está estudiando nuevos asuntos, perdón, nuevas soluciones para atender problemas entre viejos y nuevos, pero con un punto muy interesante: cooperación desde la sociedad con grupos organizados en ejercicios de co-creación de valor, y entonces sumamos esfuerzos para dar origen al concepto inteligencia cívica o inteligencia colectiva. Y eso es gobierno abierto, y subrayo su filosofía. Es un modo de cómo, es un conjunto de prácticas y procesos sobre cómo gobernar. Gobernar lo complejo, las oportunidades, los problemas y encontrar soluciones. Eso sería, digamos, una visión sintetizada de gobierno abierto. Eh, Además, entonces, como usted nos lo acaba de mencionar, es indispensable entonces también la participación, ¿no?
para sí, que se pueda generar estos lazos entre la sociedad y el gobierno. sí. Entonces, aquí me surge una duda. Si bien el tema del gobierno abierto es muy amplio, porque se centraron en analizar el desempeño de los secretariados Sí, técnicos locales en el caso de Jalisco y Zacatecas, del año 2015 al 2020. sí, así es. Bueno, este ya es un punto específico de análisis y reflexión, tomando en cuenta la aplicación de criterios metodológicos. La exposición que hace un momento yo les formulé respondía más a un panorama más amplio, más general. Ya para efectos de elaborar el proyecto, aconseja la práctica científica que hay que trabajar con puntos específicos, detallados y muy bien definidos. En este caso, un área de conocimiento del gobierno abierto que provocó nuestro interés y nuestro deseo de asumir el papel es entender cómo México no solo ha ingresado a esta serie de compromisos de alianza por el gobierno abierto, sino cómo la práctica de la democracia en nuestro país, en las 32 entidades federativas, tiene instalada la figura de los secretariados técnicos locales, que son el brazo que permite sumar esfuerzos gubernamentales y de organismos ciudadanos, permite establecer agendas de trabajo y de política pública, y entonces se realiza todo un proceso de diálogo y de interacción y cumplimiento de políticas, y seleccionamos Jalisco y Zacatecas porque son las dos entidades federativas donde los secretariados técnicos locales tienen un desempeño sobresaliente, un desempeño con resultados, y yo diría que un desempeño que consolida su maduración y consolida su utilidad institucional. Entonces, para nosotros es el laboratorio que vamos a estar estudiando, ya cumplimos, vamos a cumplir el primer año y en los siguientes también, de ver cómo el modus operandi del gobierno abierto hacia las entidades federativas vía secretariados técnicos locales, qué resultados está teniendo, qué compromisos han adquirido, cuáles son los temas y problemas más sentidos de la comunidad que se han convertido en materia de gobierno abierto. Hay también hasta la preocupación por entender el resultado de estas interacciones, de estos compromisos, y yo creo que el mejor lugar como objeto de estudio o de conocimiento, pues es entender el desempeño en Jalisco y Zacatecas de los secretarios técnicos locales desde el ángulo de comportamiento de gobierno, de política pública y lo más importante de interacción, donde se combina la participación colaborativa de grupos de la sociedad con las autoridades constituidas en cada una de esas entidades, perdón, de esas entidades federativas. Entonces se trata de ver las sinergias, los resultados, el cumplimiento de objetivos y de metas, hacer desde luego un ejercicio de evaluación que es fundamental como aprendizaje y para mejorar las cosas, y entonces ahí poder calificar la etapa que México vive en la democracia en este ejercicio ya de entidades federativas, porque antes estaba muy cargado todo en el centro, hoy no. Hoy en un espíritu del federalismo, las entidades que han firmado estos convenios por el gobierno abierto, pues han asumido acciones y etapas de cumplimiento. Entonces, ese es el motivo por el cual elegimos, digamos, Jalisco y Zacatecas, reitero, por ser de las experiencias más maduras y más cuajadas en materias de diseño e implementación de política pública desde el ángulo del gobierno abierto. Y bueno, justamente con todo esto de las políticas públicas, ¿usted piensa que sería viable utilizar este mismo estudio pero en otros estados en el futuro? Sí, yo creo que se abre una puerta de ventajas para establecer este convenio. Actualmente son 32 entidades federativas las que han suscrito la modalidad de gobierno abierto en los secretarios técnicos locales, donde está el INAI.
el INAI es un organismo promotor de todo de este esfuerzo. Entonces, sí es válido lo que señalas en el sentido de hacer trabajo comparativo en entidades que ya han tenido un desarrollo importante y ver las demás qué pueden retomar, qué pueden valorar y cómo pueden incorporar de acuerdo a sus lógicas muy específicas de contexto estas ventajas que se generan en Jalisco y Zacatecas. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, el gobierno abierto es una muy buena vía de aprendizaje social, de redes y sobre todo de cómo el viejo propósito de la democracia, que siempre se preguntó el modo de que los ciudadanos podían ingresar a la operación del gobierno, hoy el gobierno abierto es la plataforma abierta e interactiva para que grupos interesados de la comunidad participen en los procesos de gobierno, que son los procesos de política pública, en un esquema de corresponsabilidad. Y yo creo que cada entidad federativa tiene mucho que hacer, tomando en cuenta las condiciones de su desarrollo político, de su desarrollo cívico y de la responsabilidad comunitaria. ¿Qué aportaciones usted considera que traerá el PAPIT del gobierno abierto, traerá a los alumnos de la carrera de Administración Pública, ya sea para ahorita que es la facultad y para las FES, que es, si no me recuerdo, Acatlán? Yo creo que, por lo menos en la facultad, la materia gobierno abierto es obligatoria en el plan de estudios. Este es un buen referente en el sentido de cuando se revisó hace 3, 4 años, esta materia fue de las materias adoptadas en su novedad y en su alcance. Segundo, lo atractivo para los alumnos es que el gobierno abierto también modifica la condición del servicio público y del servidor público. No es lo mismo el servicio público en estructuras más cerradas o semiabiertas que en estructuras abiertas y dialogantes que implican acercarse a grupos, a voces, a actores y a organismos diversos de una pluralidad democrática, pues para escuchar puntos de vista, que se escuchen los planteamientos del gobierno, y entonces el administrador público tiene que estar listo ahora para ser un profesional más dialogante, más reflexivo y que conozca el camino de la interacción directa con actores de la sociedad civil. Yo creo que esta extensión de la enseñanza del gobierno abierto, con todas las herramientas que proporciona, le abre al administrador público una beta de desarrollo, tomando en cuenta las exigencias de la vida democrática y en particular el hecho de que en los últimos años tenemos lo que llamamos ciudadanos empoderados, que se asumen con la confianza de proponer, recomendar y asumir compromisos junto a la autoridad y al lado de la autoridad. Entonces, para el administrador público no es lo mismo ser eficiente en recursos, en finanzas, en procedimientos de operación, que son importantes, sino también cómo establece formas de diálogo, cómo hace propuestas de gobierno con política pública, cómo convoca a grupos de la sociedad civil para que se sumen a tareas también colectivas. Entonces, es un ejercicio público ahora mucho más visible, mucho más interactuante y bajo condiciones de exigencia que son mayores, porque es salir a la calle. Muchas veces la administración pública, yo soy de esa generación, nosotros fuimos formados para hacer más el trabajo adentro de las oficinas. Le estoy hablando de los años 70 para que lo ubiquen, ¿verdad? Pero con el transcurso de las condiciones de vida del país, que hoy andan por la línea de la democracia, me parece que el servidor público tiene que salir a buscar los problemas colectivos. Entonces, se modifica su condición de profesional y entonces el servicio público ahora es más público que en otras décadas y que en otros tiempos. Entonces, es una utilidad muy importante, no solo en la reflexión académica, sino en el futuro comportamiento profesional de los alumnos que hoy están en el aula y que el día de mañana
van a tener que asumir responsabilidades entre oficiales o institucionales, pero con públicos que los están viendo, públicos que están en estructuras abiertas, con opinión pública más exigente, público que solicita rendición de cuentas y transparencia, pues es otro el desempeño en el cual se va a desenvolver el administrador público. Ok, y justamente con todo esto que nos menciona acerca de, bueno, la actualización y, bueno, hacer esto público, por decirlo así, en relación a otras carreras, no necesariamente la facultad, sino cualquier otra carrera, ¿usted cree que podría haber alguna aportación de parte de gobierno abierto? ¿Cree que le podría servir, por ejemplo, no sé, a ciencia política, antropología o alguna otra carrera también? Sí, porque el diseño de gobierno abierto es multidisciplinario. Segundo, si los temas públicos son de interés de todos, pues cualquier organización, cualquier campo de conocimiento, cualquier profesión puede involucrarse en la discusión de temas públicos. Y yo creo que en el caso de la facultad, sí es un lugar importante para hacer ese ejercicio porque está integrada por 6 carreras, pero todas tienen que ver con temas públicos. Y en la medida que lo público es lo compartido y lo visible, y está en cada uno de los campos de estudio que la facultad enseña, me parece que el gobierno abierto como enseñanza y práctica tiene elementos transversales para unir a diversos interesados, profesores y alumnos en un ejercicio de lo que hoy buscaríamos nuevos caminos para que camine la democracia, por ejemplo, utilizando el concepto de gobernabilidad, utilizando el concepto, por ejemplo, de nueva gobernanza. Entonces, sí es un muy buen ejercicio abierto y dialógico que se puede establecer y de la facultad y cualquier otra área de la propia universidad, porque la idea de gobierno abierto es trabajar con comunidades profesionales calificadas y con reconocimiento y dominio de saberes para interesarnos en el abordaje y solución de problemas compartidos. Yo creo que el gobierno abierto sí nos da esa gran oportunidad y esa gran filosofía para sumar las capacidades y las aportaciones de personas diferentes a administración pública. Desde luego que tiene lugar el politólogo, un lugar, el sociólogo, el internacionalista, el antropólogo, el comunicólogo. Yo creo que los saberes tienen que pivotear cada vez más de modo multidisciplinario y gobierno abierto tiene esas ventajas. Ok, usted nos comentó sobre gobernabilidad y nueva gobernanza. La siguiente duda es de que ¿usted qué propuestas haría para el nuevo plan de estudios se podría decir, de administración pública? Y tengo una duda. ¿También usted puede colaborar en el plan de estudios de otra licenciatura? Sí, a ver, voy por la segunda parte. En la reforma del plan de estudios anterior, en la exposición y defensa de la materia de organizaciones públicas que está en el plan de estudios en el tercer semestre, a mí me tocó dialogar mucho con colegas y alumnos de las demás carreras, porque es una materia transversal al plan de estudios. Me dio oportunidad de conocer de cerca su modo de pensar, su modo de valorar las cosas y pudimos llegar a un acuerdo que esta materia de organizaciones públicas va a ser útil para cualquier carrera porque finalmente nuestro desempeño laboral o académico o profesional es adentro de organizaciones y es adentro de instituciones. O sea, hay que conocerlas, qué son, cómo funcionan, su razón de ser, etcétera, etcétera. Entonces, en ese punto, si a mí me pidieran opinión, daría algo sobre teoría de la organización y ahora gracias al proyecto PAPID, que me financia de GAPA, también podría exponer mis argumentos y mis razones de por qué las demás carreras deberían llevar también un ejercicio de gobierno abierto, ¿sí? Porque las demás carreras también estudian democracia, participación, transparencia, rendición de cuentas. Y como son conceptos centrales en gobierno abierto, se pueden hacer extensivos a las demás carreras la visión filosófica del gobierno abierto
la visión de arreglo político e institucional y la visión de redes que permiten ejercicios diversos de práctica y de obtención de resultados. Entonces, a mí me convocaran y me invitaran, con mucho gusto yo daría a conocer lo que conozco y mi experiencia, porque la comunidad nuestra también, como una comunidad epistémica, tiene la ventaja en que pueden dialogar los diversos saberes y en el tiempo actual, ustedes también lo conocen, ya no es un tiempo de monopolio de disciplinas ni de carreras. Hay mucho que compartir. Y el tema que nos une es el nombre de la facultad, Ciencias Políticas y lo Social, pero agregamos también una dimensión importantísima, el estudio de los problemas públicos, porque todas las carreras de la facultad, igual que de la universidad y de otros lugares, tienen algo que aportar, opinar y sugerir sobre el mejor desempeño en los espacios públicos. Yo creo que sí te estaremos, además sería un ejercicio muy interesante, muy, muy interesante que conviene aprovechar. Y en cuanto a administración pública, yo en la administración pública me pronunciaría por mantener la materia de gobierno abierto, pero ahora en las nuevas tendencias, yo agregaría también la inteligencia artificial para que vean más o menos ahora cómo va la evolución de estos temas. Y la inteligencia artificial tiene como característica para los profesionales el dominio de algoritmos para echar a andar el diseño y operación de robots en una emulación de la conducta humana. Entonces, eso es algo también que los servicios públicos van a tener que adoptar más en el caso de México, porque países como Alemania, como China, como España, por ejemplo, Estados Unidos, la enseñanza de la inteligencia artificial vigente. Y ahí el gobierno abierto no está desconectado, está tan conectado que es el paso siguiente de lo que hoy llamaríamos las tendencias de la inteligencia artificial, donde los instrumentos de gobierno abierto se van a seguir utilizando y aplicando. Finalmente, el contexto humano no desaparece, sino te apoyas con, digamos, cuerpos artificiales creados bajo el concepto de esta inteligencia también artificial, pero finalmente hay los problemas humanos de convivencia, de trato, de desarrollo, juegan un papel clave para que el gobierno abierto siga trabajando con comunidades presenciales y el día de mañana con comunidades, digamos, con organismos como robots, que también lo que desarrollan es importante, pero tiene implicación social, pública, económica y hasta política, simplemente para hablar del futuro, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿cuál es la forma en la que los estudiantes podemos colaborar en el proyecto PAPIC? Bueno, aquí, de acuerdo con DEGAPA, que es quien financia, hay requisitos. Uno de ellos tener promedio 8,5 y el otro andar cercano al 75% de créditos, porque una característica de este proyecto es que el alumno, además de que se involucre en la tarea de investigación, elija su tema de investigación en razón del proyecto que le está dando la oportunidad de desarrollarse y elabore su tesis o su tesina. Entonces, el alumno que lleva una formación ya más de perfil para concluir, pues es el que tendría que ser el más interesado, precisamente para efectos de elaborar la tesina. Hay otro tipo de becas que se llama por estudios concluidos, que son como por el semestre quinto o sexto, y cumpliendo lo que pide DEGAPA con la historia académica y con el promedio 8,5, pues es factible conocer a alguien como un candidato para que se incorpore, cumpliendo las disposiciones que marcan los manuales y los lineamientos precisamente de GAPA que tiene para este caso. ¿Sí? Uno de ellos, nosotros cada año tenemos que rendir un informe de lo realizado. La semana pasada, la persona que está conmigo como corresponsable, la doctora Rina Aguilera, ella le dedicó mucho tiempo y capacidad y esfuerzo a elaborar el informe. Entonces también nosotros tenemos que entregar los resultados y las cuentas para que los evalúe, digamos, un comité especial, y también se evalúa el desempeño de los becarios, qué hicieron,
que lograron elaborar y cómo va, por ejemplo, su grado de avance de las tesinas. Debo decirte que, para su fortuna nuestra, el equipo de Roberto Magaña, que ustedes conocen bien, 5 compañeros de él, se sumaron al proyecto y afortunadamente la semana pasada concluyeron en un tiempo más o menos razonable sus tesinas y hoy las tesinas están ya en revisión. Eso es lo que quiere ver de GAPA, que el alumno capitalice el recurso erogado y que también sea un elemento que produzca conocimiento con las tesinas y refuerza precisamente la ventaja del proyecto. O sea, es también, como diría Keynes, el proyecto es un efecto multiplicador con ventajas y con oportunidades de desarrollo. Ok, muchísimas gracias, la verdad, por la entrevista. Fue muy, ¿cómo se llama? Muy fructífera. Nos aportó mucho y pues, gracias también por presentarnos el proyecto PAPIT. Creo que es un gran proyecto, no nada más para los de administración pública, sino sería un proyecto muy bueno el seguirlo las demás licenciaturas de la facultad. Y pues ese es el objetivo, que lo conozcan las demás licenciaturas y darle una mayor difusión. Muchas gracias, doctor Al Ricardo contrario, May. Gracias. pues gracias a Selene y gracias a ti, Iñaki, y seguimos en conversación cuando ustedes quieran, con mucho gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Adiós, gracias a ustedes. Hasta luego, buenas noches. Chao. Buenas noches. Nos vemos.